En este vídeo vamos a ver los sistemas de referencia, que es un apartado dentro del tema de vectores. Entonces dice, para localizar un punto o un objeto en el espacio necesitamos un sistema de referencia. El más utilizado es el cartesiano. Y nos dice, el sistema de referencia cartesiano en el espacio R3, ¿verdad?, en el que estamos ahora, es este de aquí, donde tenemos un origen y después tenemos tres vectores. Y JK, como vemos aquí, tenemos el origen de coordenadas y después tenemos tres vectores, el I en las X, la J en las Y y la K en las Z. Y está formado por un punto fijo, O, que llamamos el origen del sistema, y también está formado por una base de vectores IJK, que son unitarios, que esto lo que quiere decir es que su módulo es la unidad, es decir, que la distancia esta pues es de una unidad, y perpendiculares entre sí, es decir, que son ortonormales. Es decir, los vectores que son unitarios y perpendiculares le llamamos ortonormales, porque a los vectores normalmente cuando son perpendiculares simplemente se les llama ortogonales, pero si además de perpendiculares son unitarios, entonces se les llama ortonormales. Esto lo habéis visto también el año pasado en Matemáticas 1. Bien, pues dice el apartado coordenadas de un punto. Dice, todo punto del espacio tiene asociadas tres coordenadas en el sistema de referencia. Entonces, todo punto pues tiene el sistema de coordenadas así, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Efectivamente, si tenemos aquí el punto P, pues tiene las coordenadas efectivamente x sub 0, y sub 0 aquí y z sub 0, ¿verdad? Que son las que representan pues el punto P. Y es equivalente, lo mismo da ponerlo así, que también lo podemos poner de esta forma, en forma de vector. ¿Por qué? Porque el vector evidentemente, sería x sub 0 menos 0, que es x sub 0, y sub 0 menos 0, que es y sub 0, y z sub 0 menos 0, que es z sub 0. Por tanto, nos queda el mismo punto. Por lo tanto, el vector lo podemos poner así de esta manera también. X sub 0 por y, es decir, por la componente, por el vector ortonormal y, más y sub 0 por j, más z sub 0 por k. Bien. Entonces, el siguiente apartado dice coordenadas de un vector. Entonces, dice, sea el vector AB de origen A y de extremo B, como el que tenemos aquí en la figura, ¿verdad? Aquí en la figura, este es el vector AB con origen aquí en A, con origen en A y terminando en B. Entonces, el vector AB tiene de coordenadas la siguiente. Pues AB viene dado por OB menos OA, es decir, x sub 2, y sub 2 y z sub 2, que son las coordenadas de este punto B, menos x1 y sub 1 z sub 1, que son las coordenadas del punto A. Y esto lo que nos queda entonces que el vector AB es x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1, como vemos ahí. Es decir, que son las coordenadas de su extremo menos las de su origen. Por otro lado, los vectores OP y AB son representantes del mismo vector. Claro, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que los vectores libres son aquellos que son todos equipolentes. Por lo tanto, el vector AB y el vector OP son equipolentes. Es decir, este vector aquí, el AB, y aquí el que tenemos, el OP, pues son equipolentes. Es decir, tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Entonces, como son representantes del mismo vector libre, V, es decir, que V es igual a OP y es idéntico también al vector AB. Entonces, x sub 0 y sub 0 y z sub 0 se puede tomar como representante de este otro vector. De donde vemos que las coordenadas de un vector libre vienen dadas por las de uno de sus representantes.
con origen en el origen de coordenadas. Claro, ahora este vector v pues tiene su origen en el origen de coordenadas. Y a este vector, a este tipo de vectores le llamamos vector de posición. Es decir, un vector de posición es aquel que tiene como origen el origen de coordenadas. Siguiente apartado dice coordenadas del punto medio de un segmento. Bueno, si veis aquí en la gráfica, el segmento el segmento AB, bueno, pues queremos calcular su punto medio. El punto medio X, Y, Z. Bien, pues entonces dice, el punto medio de un segmento se calcula haciendo la semisuma de las coordenadas de los extremos. Es decir, dado el segmento de extremos, un extremo es este y otro extremo es este, el punto medio que será X y Z, viene dado por esto. X1 más X2 partido por 2, Y1 más Y2 partido por 2 y Z1 más Z2 partido por 2. Esta será la fórmula entonces para calcular el punto medio de un segmento. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos estos dos puntos y entonces queremos calcular el punto medio del segmento que forman los puntos A y B. Entonces el punto medio pues será 4 más 2 partido por 2, menos 3 más 5 y ta. Por lo tanto el resultado pues es este. El punto medio de ese segmento M será el formado por el 3, 1, menos 2. En cuanto a este apartado que dice el cálculo del módulo de un vector, pues dice el módulo de un vector es su longitud, es decir, es lo que mide el vector este. Para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras en el espacio en este caso. Entonces vamos a ver primero el módulo fijo de un vector. Entonces, pues tenemos estos dos puntos, ¿verdad? Entonces el vector AB será el que viene dado por la resta de sus coordenadas, ¿verdad? A2 menos A1, B2 menos B1 y C2 menos C1. Estas serían las coordenadas del vector AB. Pues para calcular su módulo será la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Si tomamos un vector libre, este era el vector AB que lo vemos aquí en la figura, ¿verdad? Formado por estos dos puntos, el A y el B. Y ahora un módulo de un vector libre, es decir, vamos a tomar ahora como origen el origen de coordenadas, pues entonces tendremos que el vector V será formado por ABC y su módulo pues será raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado y más C al cuadrado. Y un ejemplo pues será este, si tenemos el vector V, que es este de aquí, ¿verdad? Queremos calcular su módulo, es decir, queremos calcular la longitud de ese vector. Pues entonces el módulo de V sería igual a esto, raíz cuadrada de 38. Vector unitario. Un vector unitario tiene de módulo 1. Para hallar un vector unitario en la dirección del vector V, este vector V que este no es unitario, pero para hallar un unitario en esta misma dirección, se dividen sus coordenadas por el módulo de V. Es decir, que el vector unitario U, pues lo calcularemos así, X partido por el módulo de V, Y partido por el módulo de V y Z partido por el módulo de V. Y ahora, si calculáramos el módulo de este vector U, pues veríamos que nos da efectivamente la unidad. Entonces, ejemplo, calcula un vector unitario en la dirección esta que nos da aquí. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo de V. Calculamos el módulo de V, que ya lo habíamos hecho antes, y nos daba esto. Y ahora, para que este vector, que no es de módulo la unidad, convertirlo en un unitario, es decir, de módulo 1, pues lo que hacemos es 3 lo dividimos por su módulo, 2 lo dividimos por el módulo del vector y 5 lo dividimos por el módulo del vector. Y ahora sí, este ya sí que es un vector unitario. Bien, por último, vamos a ver lo que es la combinación lineal de vectores. Dice, el vector A es combinación lineal de los vectores U, V y W si existen números reales X, Y y Z tales que ocurre esto. X por U más Y por V más Z por W es igual a A. Vamos a ver un ejemplo. Expresa el vector, este de aquí, como combinación lineal de este y este. Bien, pues lo único que hay que hacer es para expresarlo como combinación lineal tiene que haber una X que multiplicada por el primero más una Y multiplicada por el segundo más una Z multiplicada por el tercero, pues nos dé ese vector. Entonces,
planteamos el sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y entonces el valor de x, de y y de z pues tiene que ser esto, x3, y4 y z2. Bien, pues esto es todo respecto a este apartado de sistemas de referencia.